A ver, pregunto, ¿qué libro nos toca estudiar los domingos? Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, y vamos a ver el día de hoy del verso 1 al 6. Dice, tan poquito dirás, pero hay mucho que aprender aquí en estos 6 versículos. Y busca ahí tu Biblia, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 6. Contexto al texto siempre, así a manera panorámico. Pablo funda la iglesia de Corinto, comienza la iglesia de Corinto porque Dios lo lleva a ese lugar, Dios lo llamó a ser apóstol de los gentiles, y Pablo comienza la iglesia de los Corintios. Estuvo un buen tiempo, aproximadamente 1 año y medio con los hermanos de Corinto. Luego continúa su viaje misionero el apóstol Pablo, y luego él se entera de que de pronto en la iglesia de Corinto habían problemas, habían temas de división, inmoralidad y tantas cosas que ustedes en su mayoría ya lo conocen. Dicho eso, entonces Pablo, al enterarse de eso, tiene una especie de correspondencias con los hermanos de Corinto. Cuando digo correspondencias, es una especie de que hoy en día diríamos, le manda unos cuantos WhatsApp, ¿no? Acá entonces les escribe unas cuantas cartas y también recibe información de cómo está la iglesia. Y la primera carta, veíamos que no necesariamente era la primera, ¿no? Porque él alude que había escrito también anteriormente a eso. Y es más, entre la primera y la segunda carta, es muy probable también de que haya habido más correspondencias. Ahora, que nosotros tengamos esto como parte de la palabra de Dios, sí, porque así el Espíritu de Dios lo ha determinado, ¿no? Pero hubo más, y no significa que la Biblia esté incompleta, definitivamente que no. En esta correspondencia que tiene Pablo en sus cartas, en sus escrituras, la primera carta lo veíamos, es de alguna manera frontal con la iglesia, de alguna manera va a escribir no necesariamente algo que agrade a los hermanos de Corinto, no necesariamente algo que agrade al corazón o a la carne, por así decirlo. Y decíamos, ¿no? ¿Alguna vez alguien te ha llamado la atención? Los que hemos sido hijos y somos hijos, nuestros padres le llaman la atención, nos gusta, ¿no? Imagínate, ya eres adulto y que te llamen la atención. A veces con razón, a veces sin razón, pero imagínate que es con razón. Igual me gusta, ¿sí? En el trabajo el jefe te llama la atención y te corrige, y como que hay algo en nosotros llamado orgullo, y hay que decirlo con su palabra, que no nos permite de pronto recibir la corrección. Y eso se llama carnalidad, o sea, no hay otra palabra. Lo mismo sucedía con los hermanos de Corinto, y Pablo los había descrito algunos como carnales y otros como espirituales. ¿Ya? Entonces, y no todos recibieron a bien entonces estas amonestaciones, estas correcciones que hizo Pablo, no lo recibieron necesariamente a bien. Y es más, Pablo decidió ir y visitarlos, pero igual no les pareció esta visita, no los dejó conformes, sino por lo contrario, Pablo más adelante va a explicar que causó, y ya lo he explicado también en los primeros capítulos, causó como una cierta contienda con Pablo, ¿no? Como que había ciertos hermanos influenciados también por falsos maestros que se habían introducido a la iglesia, que de pronto comenzaron a cuestionar a Pablo diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Y por qué Pablo no tiene que llamar la atención? Si además Pablo dijo que iba a venir y se queda a quedar largo tiempo, todo el invierno, pero no se quedó así y solamente vino de pasada. Pablo es bueno escribiendo y, como decíamos nosotros, no se cree bravo escribiendo, pero cuando vemos en persona, no. Y de pronto comenzaron a cuestionar a Pablo, pero no era porque de pronto Pablo era así, sino era porque el corazón de estos hermanos era contencioso, porque el corazón de estas personas era duro a la corrección que venía de parte de Dios. Y Pablo ciertamente continuó su viaje y luego recibe noticias de parte de su compañero Tito, que se quedó en Corinto, y de pronto Pablo aquí escribe esta carta de amor, lo llaman algunos, otros lo llaman carta del corazón de Pablo, donde él les dice lo que está sintiendo, le dice que está entristecido, él les dice que no quiere ir así resentido porque no quiere resentirlos más tampoco, no quiere actuar en emoción, sino que pero él está orando para que se dé el momento en el que él tenga que ir. Y Pablo básicamente, y también Pablo aclara aquí varios asuntos. Uno dice que él es incompetente y uno dice, oye, pero eso como que no le conviene, ¿no? Si ya de pronto estaban cuestionando su apostolado, estaban cuestionando su pastorado, y de pronto Pablo dice, no soy competente, ¿qué dirías tú? O sea, y encima es incompetente y viene llamando la atención. Pero cuando Pablo decía esto de que él no es competente, justamente les está dando a entender a los hermanos de Corinto de que él no es competente, aunque técnicamente hablando, en cuanto a estudios, preparación, bajo los estándares de aquella época, era muy competente. Él había estudiado
a los pies de Gamaliel, y aquel entonces estudiar a los pies de Gamaliel, un hombre sabio, rabino, judío, era como decir, yo estudié en Oxford, Asia, ¿no? Entonces, competente era. Era judío de judíos, fariseo, parte del Sanedrín, y cualquiera no era parte del Sanedrín, de la tribu de Benjamín. Ese era Pablo. Pero Pablo no está basando su autoridad en lo que él era en su antes de Cristo. Si de pronto alguien te viene y te dice, pero ¿por qué tú me llamas la atención por un consejo de parte de Dios? Y dices, no, es que mira, yo estudiaba en tal universidad, no tiene peso. Deja de decirte, no, pero yo estoy en el seminario, no tiene peso. Pablo no usó eso para de pronto defender su apostolado. No usó eso diciendo, yo crecí a los pies de Gamaliel y nada de eso. Muy por lo contrario, el libro de Filipenses él dice que él eso lo tiene por basura frente a haber conocido a Cristo. Entonces su competencia no estaba en él. Su competencia estaba basada en lo que Dios había hecho con él. Dice que más Dios nos ha hecho competentes ministros de un nuevo pacto, del cual hablaba Julio César la semana pasada, de ese pacto de gracia. Él es un siervo competente, pero no en sus fuerzas, sino que Dios, en su gracia, en su misericordia, lo ha hecho competente. De tal manera que el consejo, la amonestación, la corrección que Pablo está haciendo llegar a los corintios no está basado en su conocimiento, no está basado en su sabiduría, no está basado en sus competencias, está basado en lo que Dios ha dispuesto. Y dice, lo ha hecho ministro de un nuevo pacto, ¿no? Entonces, ahora, y es más, Pablo ha aclarado de que él no ha medrado el evangelio. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? Es decir, no ha diluido. Entonces, que él ha dicho las cosas que tenía que decir, no lo ha suavizado. Porque esa palabra medrado se usaba cuando suavizaban el vino. Está muy fuerte, ¿no? Se ha fermentado demasiado. Échale un poco de agua. Pero no lo hacían solo porque estaba fuerte, no porque el agua es más barata que el vino. Y lo que hoy en día llamamos adulterar o cabecear, dicen algunos, ¿no? En el lenguaje de la calle, ¿no? Lo ha cabeceado y así sacaban mayor ganancia. Pero eso es estafar. Y Pablo dice, más yo no he medrado el evangelio, sino que les ha dado lo que realmente venía de Dios. Y lo dice en un sentido de distinguirse o de pronto hacer una distancia con los falsos maestros que sí, de pronto se habían metido a la iglesia de Corinto y estaban enseñando un evangelio medrado, un evangelio diluido, un evangelio light. Y eso existía en aquella época y existe hoy en día. Muchas iglesias, y te lo digo así, o sea, somos una sola iglesia en Cristo, pero muchas iglesias están llenas de predicadores, pastores, que de pronto aguan el evangelio. ¿Y qué es aguar el evangelio? Decirte que el campeón está en ti. ¿Te das cuenta? Y tú te la crees, no, sí, campeón, no. Lo que sí es cierto dice que nosotros somos incompetentes, pero que en Dios somos competentes. Aguar el evangelio es decirte, mujer, empodérate, tú puedes en esta sociedad. No te dejes, como que eso retrógrada. ¿Cómo te vas a sujetar a un hombre? Eso es aguar el evangelio. O decirle, si tú le sirves a Dios, Él te va a prosperar. Ese es aguar el evangelio. Tu servicio a Dios no es porque Él te va a prosperar, es por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Eso es aguar el evangelio. Aguar el evangelio es decir, ven, siembra tu ofrenda y Dios te va a bendecir económicamente. Eso es aguar el evangelio, adulterar el evangelio. Dios no te dice que siembres con esa motivación de que siembra y yo te voy a prosperar al 30, 40, sacado de contexto total. Dios promete prosperar nuestra alma, es decir, de manera integral, pero nos llama a fidelidad. Pablo, bajo los estándares del mundo, Pablo no necesariamente era próspero. Vivió varias veces en la cárcel, naufragó, trabajó como hoy tendríamos como albañil, diríamos hoy en día, para aquel entonces como constructor de tiendas. Esa fue la vida de Pablo. Entonces Pablo está siendo lo más sincero. Y bajo esa línea, ahora Pablo va a comenzar a dar ciertas características. Y si tuviera que darle un título a lo que el día de hoy vamos a compartir del verso 1 al 6 del capítulo 4, yo le he puesto aquí en mis anotaciones, el siervo por gracia. Cuando uno entiende que es siervo por gracia, vamos a distinguir ciertas cosas. Pregunto, ¿cuántos están sirviendo a Dios? Levanta con confianza. Bueno, todos. Créeme que servir a Dios no solamente es hacer cosas en la iglesia.
Todos de alguna manera somos llamados a servir a Dios. Un padre de familia está sirviendo a Dios, porque esos hijos que tiene, herencia de Jehová son. Y tú estás para poder llevar enseñanza de parte de Dios, educar de parte de Dios a esos hijos. En cualquier circunstancia, todos somos llamados a servir a Dios. Y de alguna manera todos servimos a Dios, si es que estamos en los caminos de Dios. Que no lo estemos ejecutando es otra historia, pero todos somos llamados a servir a Dios. Servir a Dios no solamente es hacer las cosas aquí. Servir a Dios lo puedes hacer en tu trabajo también, en tu familia también, como esposo, como padre también. Entonces, pero en ese servicio a Dios, no sé, te has propuesto hacer las cosas bien, creer en el Señor y comenzar a hacer bien las cosas. ¿Cuántas veces también te has desanimado? Levanta la mano, nadie se ha desanimado. En más de una ocasión nos hemos desanimado, hasta el pastor se desanima, créeme. Y vienen pensamientos de desánimo y como que queremos desmayarnos. Desmayarnos en el sentido de retroceder. Dice, voy a hacer las cosas bien, me voy a sujetar a mi esposo, voy a honrar a Dios cumpliendo su palabra y de pronto llega el desánimo y dices, este nunca va a cambiar. O viceversa, ¿no? El esposo dice, voy a amar a mi amada y a pesar de su berrinche, te puedo decir, ¿no? La voy a amar y todo eso, pero de pronto te pones toda la motivación y llega un momento que dices, pensé que iba a cambiar y pensaba que porque viste la película Prueba de Fuego ya va a funcionar así los 40 días, ¿no? Y no funciona. Te hablando en el sentido de matrimonio, ahora míralo con hijos también, ¿no? O sea, míralo a nivel de padre a hijos también, o sea, la paciencia y la desanimada de cuántas veces nos podemos agarrado. Y en todo sentido. En el ministerio estás con los niños, haces seguimiento y todo eso, y de pronto encima no cumple con sus trabajitos, o la mamá te responde mal, o te deja en visto, como que es un desánimo, ¿no es cierto? Y como que tú puedes decir, mira, que todo lo que hacemos por su hijo aprenda y encima la mamá me deja en visto y quizás te quieres tirar para atrás. Si ese es tu caso, el Señor tiene una palabra para ti esta noche. ¿Amén? Entonces, ten eso en mente, ¿ya? Si alguna vez has pensado desmayar o te has desanimado, esta palabra es para ti, definitivamente. Entonces, Pablo dice en el verso 1, por lo cual, y este por lo cual significa que, por lo cual significa que continúa la idea anterior, ¿no? ¿Y qué había dicho en el capítulo anterior que nos explicó nuestro amigo, nuestro hermano Julio César? Que él era siervo, ministro de un nuevo pacto, ¿no? Como él es un siervo, un ministro del nuevo pacto, y de pronto lo dijo porque habían dicho, ¿y quién es Pablo? Y él dijo, hey, necesito darles carta de recomendación, ¿de acuerdo? Como que habían dicho, a ver, ¿dónde están sus credenciales, ¿no? Sus galones? Ay, ¿quién es Pablo? Bueno, tanto que nos escribe y todo, y quiere que de pronto obedezcamos. ¿Quién es, no? Entonces, y Pablo ha dicho, necesito carta de recomendación. Y Pablo se ha pasado a explicar, a decir, por si acaso, no soy un ministro de la ley, porque había un ministro de la ley, los rabinos judíos. Pablo en algún momento fue fariseo. Pero ahora él dice, yo soy ministro de un nuevo pacto, por gracia. Por eso mismo, por lo cual, entonces, si tú comprendes que tú también eres un ministro del nuevo pacto, aquí hay un judío, no. O hay aquí alguien de la tribu de Leví, no. Si tú dices que eres siervo de Dios, eres ministro, es siervo del nuevo pacto, del pacto de gracia que es en Cristo. Entonces, por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros, se está refiriendo a él y a sus compañeros, pero también lo puedes tomar para ti porque tú también eres un siervo. Dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice? No desmayamos. Primer punto, dice, teniendo nosotros este ministerio. ¿Pablo tenía un ministerio? Sí. La predicación a los gentiles. A eso Dios le había llamado. Ese era su ministerio, pero ahora ya era normal que de pronto en la sinagoga le cierren la puerta, pues, ¿no? Porque Pablo, aunque amaba a los judíos, Dios lo había llamado a predicar a los gentiles, ¿no? Y que era comprensible que de pronto los judíos tengan celos con Pablo y digan, no, tú no entras a la sinagoga, traicionero. Eras de nosotros, de Sanedrín, ahora te has ido con los cristianos, porque había una rivalidad entre los judíos y los cristianos o los judíos convertidos al cristianismo. Entonces, pero ahora los de Corinto, los gentiles, que de pronto han recibido el Evangelio por extensión, si queremos decirlo,
Porque hasta aquel entonces se creía que solo el pueblo judío era llamado a ser pueblo de Dios. Pero ahora Pablo, con la predicación, ha hecho que los gentiles también crean en Jesucristo y de pronto ellos también son el pueblo de Dios. Pero esos gentiles estaban de pronto cuestionando a Pablo diciendo: ¿dónde están tus credenciales? Y Pablo dice: yo soy ministro de un nuevo pacto. Dice, pero él dice algo interesante: teniendo en nosotros este ministerio. Pablo tenía un ministerio, correcto, no cabe duda. ¿Tú tienes un ministerio? Sí, todos tenemos un ministerio. De hecho, ministerio es servicio. Y servicio a Dios no se limita solo al púlpito o al local de la iglesia. En cada lugar donde Dios te pone, tú cumples un ministerio. Dice que tenemos la palabra de la reconciliación, según de Corintios 5, 18 hasta el 20. Y por ahí viene la palabra embajadores, no en el sentido de que te creas un ángel, sino embajador en el sentido que tienes un mensaje que dar. Entonces, por lo cual tú también tienes un ministerio. ¿Pero qué dice? Según la misericordia que hemos recibido. Este ministerio que Pablo tenía a los gentiles, ¿él se lo ganó? No. Él hizo algo espectacular para que Dios lo llame a predicar a los gentiles. Definitivamente que no. Muy por lo contrario, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y Dios lo llamó. Pero Pablo no hizo nada en sus fuerzas como para que Dios diga: oye, se me pasó, ¿no? Al escoger los dos, mejor lo hubiese escogido a Pablito, mira, está bien preparado, lo llamo a Pablito por sus galones. No. Pablo está reconociendo que él ha recibido ese ministerio según la misericordia de Dios. Lo mismo contigo, mi hermano, lo mismo conmigo. Cada uno de nosotros hoy está sirviendo a Dios por la misericordia de Dios. Esa responsabilidad que te ha dado Dios, recuerda, si Dios te ha llamado a servir en tu familia, si Dios te ha llamado a servir en la iglesia, si Dios te ha llamado a servir con la predicación, si Dios te ha llamado a servir enseñando niños, si Dios te ha llamado a servir enseñando adolescentes, si Dios te ha llamado a servir alabando aquí al frente, si Dios te ha llamado a servir en la 41, ese ministerio al cual Dios te ha llamado no ha sido porque tú has hecho algo espectacular, es porque Él en su gracia y su misericordia te ha llamado a servir. Primer punto que debemos de recordar cuando de pronto estamos a cargo de un ministerio, que no se nos ha convocado porque éramos espectaculares, se nos ha convocado en misericordia. Regalo inmerecido, no lo merecíamos. Cuando nosotros entendemos eso, entonces Pablo dice: no desmayamos. Un siervo de Jesucristo, un siervo de la gracia, cuando comprende realmente que ha sido llamado, también va a entender que va a ser sostenido y no va a desmayar. Cuando entendemos de pronto o comprendemos en nuestra lógica humana que nuestro ministerio se va a sostener por mis capacidades o mis esfuerzos o mi intelecto, créeme que tarde o temprano eso va a terminar mal. Porque un ministerio no se sostiene por tus capacidades, lo sostiene por el Señor. Entonces, ¿quién eres tú para decir ya no? Pero a veces tenemos esas ganas porque pensamos que no somos nosotros los que sostenemos ese ministerio. El que sostiene el ministerio, el que sostiene el servicio es Dios. Y dice entonces: no desmayamos. La palabra no nos desmayamos significa no nos echamos para atrás a pesar de las circunstancias difíciles. Eso significa literalmente. No nos rendimos, no nos echamos para atrás. Pero no nos echamos para atrás porque machito soy. No, porque entiendo que así como se me ha llamado en misericordia el Señor me va a sostener, porque es su iglesia, es su obra, es la familia que Él me ha dado, es los hijos que Él me ha dado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Es depender de Él. Y cuando yo más dependa de Él, es más que voy a comprender que no debo desmayar. Y si he desmayado es porque de pronto Él tenía un enfoque errado de pensar que yo con mis talentos voy a sostener tal o cual cosa. Señor, yo lo voy a lograr porque voy a hacer esto y aquello. Yo sí lo logro, yo sí lo cambio a esa persona. A veces decimos así, ¿no? El pastor va y le predica, no le hace caso. Ahora van a ver, yo sé. No, tú no eres el que hace las cosas. Ni el pastor es el que hace las cosas. El que le hace las cosas es Él. ¿Cómo que? Y a veces yo he pensado, años atrás, ¿cómo quisiera pastorear en tal iglesia? Si yo la haría,
No, maestro. Créeme, es el Señor. Nosotros solamente dice, sembramos, regamos, pero el crecimiento lo da Él, el Señor. Eso es claro en su ministerio. Tu familia lo va a suceder al Señor. ¿Te va a usar a ti? Sí. Y te va a decir, no te rindas. Alguien dijo en una ocasión, a veces nosotros nos queremos rendir. Y nosotros tenemos una frase para eso. Queremos tirar la toalla. ¿Saben, no? ¿Y de dónde viene eso de tirar la toalla? ¿Alguien sabe? Eso viene de tirar la toalla, viene de que cuando iban a los ring de box, ¿ya? Normalmente, ahora también creo que es así, pero normalmente subían los dos oponentes y se ponían a pelear ahí, ¿no? Y de pronto, bien perdidas por knockouts o por puntaje hoy en día también, ¿no? Ya tantos rounds y por puntaje técnico te ganan, ¿no? Pero había otra forma de perder. Es que cuando tú estabas ahí peleando y el otro te estaba dando como a hijo, como decimos, tu coach se dice, sí, tu entrenador, de pronto decía, me lo están pegando, decía, ¿no? Entonces, él tenía la toalla y había una manera de acabar la pelea. ¿Sabes cuál es esa manera? De que tiraba la toalla. Y cuando tiraba la toalla decía, ya déjenme, ya me lo han dado suficiente, ¿no? ¿Quién es tu coach? Es el Señor. Y Él jamás va a tirar la toalla. Él jamás va a tirar la toalla. Él fue a la cruz. Él lo sufrió todo. ¿Sabe por qué jamás va a tirar la toalla? Porque Él ya venció. Él sabe que la batalla ya ha sido ganada. Pero nosotros en ese momento de desánimo, en nuestro servicio a Dios, muchas veces pensamos que la situación nos va a ganar. O que la situación es más grande que nuestras capacidades. Claro, pues, porque lo estoy midiendo con mis capacidades. Porque he perdido la perspectiva. Pero cuando mi mirada siempre está en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, entonces voy a darme cuenta que esa circunstancia es difícil, pero el que ha vencido está en el trono. Y el que está en el trono no va a tirar la toalla. Él ha vencido. Él me ha dicho y Él te ha dicho, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, ¿por qué? ¿Porque eres fuerte? No, porque soy Dios. Siempre, siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenlo claro, mis hermanos. Si tú estás sirviendo a Dios, no te esperances en tus propias capacidades. Que tu esperanza siempre esté en el Señor. Amén. Ahora Pablo dice lo siguiente. Verso 2 dice, antes bien, o sea, ya sabemos, el siervo por gracia no desmaya. Amén. No debe desmayar. No te desmayes. No te tires para atrás. Por lo contrario, esta palabra antes bien significa muy por lo contrario, o en lugar de eso, ¿qué debemos de hacer? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Esa palabra astucia es artimañas, haciendo cosas no correctas, indebidas, ni adulterando la palabra de Dios, sino que con toda la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces Pablo acá es interesante porque entendamos el contexto. Habían falsos profetas que estaban aguando el evangelio, ¿no? Que estaban usando sus propias artimañas y que lo hacían por debajo, ¿no? Cuando alguien hace algo malo, ¿cómo lo hacen? ¿A la luz o a escondidas? Y por eso dicen, no, él lo hace oculto, caleta, ¿no? Porque sabe que es vergonzoso y lo hace. Y Pablo dice, el siervo por gracia, el siervo del nuevo pacto, el siervo de Jesucristo, más allá de desmayarse, dice, en lugar de eso, renuncia a eso, a lo malo, a lo malintencionado, a lo vergonzoso, no anda con artimañas, con astucias del mundo, no adultera la palabra, no medra el evangelio, no agua el evangelio, sino por lo contrario, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esto es interesante. Muy por lo contrario, dice, enseña la palabra, pero no solo lo enseña, lo vive. Como tú, de pronto, mira, vamos a leer esta segunda parte. Si no adultera, dice la palabra, eso lo tenemos claro, pastor, es decir, no está aguando el evangelio, dice lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero no solo está en decir, hermanos, la Biblia dice que esto es pecar, pero Dios sí oculta, lo hago. No está bien, pues.
porque seríamos con los fariseos, ¿no? Los fariseos, lo que ellos decían era correcto, pero lo que ellos hacían a escondidas es otra cosa. Por eso que Jesús vino y dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque lo que decían era cierto, estaba en la ley, pero su vida era totalmente distinta. Por eso Jesús les llamó en algún momento hipócritas, sepulcros blanqueados. Es decir, un sepulcro blanqueado para el judío era de que algo que tú no lo puedes tocar porque dentro tiene un muerto. Pero si está blanqueado, de pronto pareciera que no hay un muerto dentro, porque el sepulcro blanqueado es sin nombre. Decir, no, este sepulcro ya está por entrenar, entonces no pasa nada, pero dentro tenía un muerto, y para el judío eso era contaminación. El fariseo muchas veces era así, por fuera parece santo, pero por dentro está podrido. Y Pablo está siguiendo esa misma idea, dice que él no ha adulterado el evangelio, no hace lo oculto, no hace lo vergonzoso, sino por lo contrario, dice, sino por la manifestación de la verdad, sino que más bien manifiesta la verdad, y esa verdad que a veces duele, pero hay que hacerlo con amor. Pero igual duele, pastor. Sí, la vacuna también, por más que te lo haga con amor, duele, ¿no? Pero es para bendición. Amén. Y es igual la palabra, a veces duele. Tu hijito, ¿no? Uy, mejor no le pongas la vacuna. Ponle, porque es por su bien. Entonces, sino que la manifestación dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, es decir, mostrando a toda persona delante de Dios. Entonces, Pablo no solamente su responsabilidad de mostrar la palabra de Dios y practicarla, no solo era para con las personas, sino que en el fondo de todo el asunto él sabía que hay un Dios que realmente conoce por qué él está haciendo las cosas, o está predicando las cosas, y si la está practicando o no. Nosotros podemos aconsejar muy bonito, podemos enseñar muy bonito. Puedes decirle a tu hijo, lee la Biblia, memorízalo, todo eso, pero ¿lo estás practicando? Y quizás frente a ellos tú puedes tener, o frente a los hermanos, tu familia cristiana, puedes tener un comportamiento, pero en lo oculto, en tu privacidad para con Dios, ¿realmente estás viviendo así? Esos falsos maestros tenían esas características, mas Pablo dice que él no, que él está manifestando la verdad a las personas, a toda conciencia humana, es decir, a las personas, pero delante sobre todo de quién, de Dios, entendiendo que hay un Dios que lo ve todo. Entonces uno dice, oye, entonces Pablo está haciendo de la manera, está tomando los pasos correctos, ya me quedó claro que es un siervo por la gracia, no desmaya, continúa, y tenía razones suficientes para él decir no desmayamos, ¿ah? Porque si supieras, y yo creo que la mayoría aquí sabe, el ministerio de Pablo fue un ministerio sufrido, ¿no? En Listra, un lugar que se fue apedreado tanto así que decían está muerto, pero no estaba muerto, tampoco de parranda, sino pensaron que estaba muerto. Él volvió y siguió predicando en esos lugares. Pasó naufragio, pasó hambre, pasó desnudez, y lo dice claramente en sus otras cartas, ¿no? Hambre, desnudez, cárcel, naufragio, todo eso él pasó, vituperio y todo lo demás, y no desmayó, ¿no? Entonces uno podría decir, ya, pero nos pareciera que los otros falsos maestros, en el contexto de Corinto, tenían más éxito de Pablo, aparentemente, les iba mejor, tenían una mejor retórica. Como decía Pablo, yo no le adorno con palabras de sabiduría de hombres, ¿no? Usando artimañas. Y es que estamos acostumbrados, y también en aquel entonces el hombre estaba acostumbrado a evaluar el éxito de un ministerio por vista, y no por lo que realmente discernir por el Espíritu. Porque por vista puede estar llena la iglesia, decir, pastor, primero Pablo, está bien Pablo, pero mira, tú eres siervo de la gracia, no desmayas, no adulteras el evangelio, ciertamente eres frontal y todo lo demás, pero ni si tu propia iglesia te quiere. ¿Podrían decirle eso? Sí, porque los mismos corintianos no querían obedecer. Y podríamos decir, entonces no le estaba funcionando a Pablo. Y podríamos decir también hoy en día para nosotros, ¿no? Buscamos hacer lo correcto. En lo personal te puedo decir, me esfuerzo en el Señor, no en mis fuerzas, sino en el Señor, de traer un mensaje expositivo. ¿Y qué es un mensaje expositivo? Que salga de la palabra de Dios y no de lo que yo quiera decir. Hemos optado esa costumbre de estudiar la Biblia verso a verso. Y tú podrías decir, pastor, ya, cierto,
Cada vez que vengo los domingos usted menciona la palabra pecado y ahora como que yo decía, el pastor tanto ya lo tiene con el pecado, es que está escrito. Y siempre lo está llamando al arrepentimiento y todo lo demás, sí, porque está escrito. Créeme, quizás en mi carne me gustaría enseñarte que el campeón está en ti, pero no encuentro en la Biblia. Si lo encontrara lo haría. Pero podríamos decir entonces, pero pastor, la iglesia no crece, cuidadito. En cambio el hermanito que está enseñando allá, he enseñado sobre prosperidad, empresa, siembra y cosecha, y vería su iglesia lleno. Pareciera que está funcionando. Podríamos pensar en algún momento así, ¿no? ¿O no? Como que el pastor no le está dando resultados su verso a verso. Sus estudios por Zoom del Antiguo Testamento no están dando resultados, evalúelo, podríamos decir, ¿no? Tal vez tiene que cambiar su estrategia. ¿Será así? ¿En qué perseveraba la iglesia en el primer siglo? Vamos a leerlo, ¿no? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que Cristo les envió a enseñar, ¿no? Lo que Él les había enseñado. En la comunión unos con otros. Una verdadera comunión, una verdadera hermandad. En el partimiento del pan, recordando constantemente a Cristo. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. En eso perseveraba. Pero te invito a que luego llegues a casa y leas Hechos 2:47. O del 43 al 47 si quieres. La iglesia alababa al Señor. ¿Qué más? Tenía favor con el pueblo. Y finalmente dice que el Señor añadía a su iglesia los que debían de ser salvos. No usaron una técnica de hombre. No usaron, sino ellos, lo que Dios nos va a demandar en algún momento, que seamos fieles a su palabra. Y que no deshonremos su nombre. Lo que le dijo a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El resto es historia. Entonces, no evaluemos el éxito de tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, porque bueno, pareciera que los otros, mira, que no son ni cristianos y se van hasta de viaje. Ahí, tranquilo. Tranquilo. Haz tu trabajo. Ama a tu esposa, sujétate a tu esposo. Ama a tus hijos, honren a sus padres. Eso es lo que el Señor te va a demandar. Todo lo demás, Jesús lo llamó añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Amén. Éxito no se mide por vista, sino en el espíritu. Y en ese espíritu, que es en su Santo Espíritu, nos va a alinear. Entonces Pablo en el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ciertamente no todos comprendían el evangelio que Pablo predicaba, y no es que es un evangelio diferente, Pablo estaba presentando a Cristo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, aún no todos lo conocen, como sí conocen las enseñanzas de los otros falsos maestros, que estaba de moda, dice que sí era tendencia, por así decirlo hoy en día, pero dice, pero si nuestro evangelio tiene pocas vistas en YouTube, tranquilo, está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Y Pablo tiene algo claro, está encubierto, no lo comprenden, no lo siguen, no lo ven, no lo escuchan. ¿Quién es? Entre los que se pierden, el incrédulo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De tal manera que Pablo está diciendo que él está cumpliendo con enseñar la verdad, con manifestar la verdad, con practicar la verdad de parte de Dios, y que si esto no es recibido, no es guardado, no es comprendido por las personas, es simplemente porque están más haciendo caso al Dios de este siglo con D minúscula, que los ha cegado el entendimiento. Pero los genuinos van a entender y van a comprender el evangelio cuando es puro, sin ser adulterado. Pero la iglesia puede estar llena con un evangelio adulterado, pero muchos de ellos pueden estar cegados. Y eso no es la voluntad de Dios. Y Pablo lo tiene claro. Es más, en su primera carta, capítulo 1:18, él dijo,
Porque la palabra de la cruz es locura ¿a quién? A los que se pierden, es decir, al incrédulo. Créeme, alguien escucha esta palabra y de pronto te dice que no es en tus competencias, no es en tus capacidades, sino es por gracia, es por lo que Dios en su misericordia ha hecho. Te diría, estás loco, oye. No lo va a comprender. Simplemente no va a comprender. Si tú de pronto le compartes a alguien, le dices, oye, tengo problemas en mi matrimonio y todo eso, y tú dices, ámala. Si estás casado, ámala sobre todo eso. Ten paciencia. O viceversa. Esta mujer que está dolida con su esposo, están casados. No estoy hablando de maltrato físico, psicológico, no. Hay simplemente diferencias quizás. Y esta mujer dice, ya no lo soporto a este hombre que no sé. Y mis amigas me dicen que me divorcie. Puede ser, ¿no? Porque eso lo observa muchas veces el mundo. Y tú le dices, ora por tu esposo, sométete, sujétate, pero ora a Dios por esa persona. Tú lo dices a un incrédulo, te va a decir, masoquista, estás loco, o no. Pero dile eso a un genuino cristiano, lo va a comprender, que no es consejo de hombre, sino que es consejo de Dios, y es distinto. ¿Me vas a entender? Es distinto. Alguien puede venir y decirte en tu trabajo, oye, estoy mal, ya se me van a cumplir los 2 meses de la luz, la renta, y me están aconsejando un trabajo, pero donde, en vez de ponerlo a ser inoxidable, le voy a poner lata, ¿no? Pero voy a quedar más, pues, ¿no? Puede suceder, ¿no? O sea, Julio dice, otro dice Roy, dice, mira, imaginemos, ¿no? Y de pronto tú dices, sí, ¿no? Y viene otro del consejo y del cristiano y te dice, hey, sé íntegro, créele al Señor. No vendas tu integridad por unos cuantos soles. Si tú le dices, es un incrédulo, le va a decir, ¿qué tonto que eres? Dale lata por hacer inoxidable. Lata por liebre. Dale gato por liebre. O sea, en el mundo es así. Y ese es vivo. El que hace eso es vivo. Pero si tú le dices, no, hay un Dios que te está viendo, eso es locura para el mundo. Pero para el Hijo de Dios es fe. Es creerle a Dios. Es no vender su integridad a Dios. Amén. Entonces Pablo la tiene clara, porque dice, Pablo, pero pareciera que tu evangelio que tanto predicas está encubierto. Y él dice, está encubierto porque el oyente que no quiere ver está cegado por el Dios de este siglo. Verso 5, ¿no? Mira, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Otra característica de un siervo de la gracia, de un siervo de Jesucristo. Que no nos predicamos ¿a quién? A nosotros mismos. Eso yo tengo una frase. No se trata de mí. No se trata de ti. No se trata que seamos importantes. No se trata de nosotros. No hemos sido llamados a predicarnos, es decir, a mostrarnos nosotros. No se trata de cuán famoso te puedes hacer con lo que vas a hacer, porque no se trata de ti. Y Pablo tenía esto bien claro. Él sabía que él no era el importante era el que lo llamó. El que lo llamó es Jesucristo. Es algo que debemos tener claro. ¿A quién representamos? Pero a veces hacemos mal uso de ciertos pasajes bíblicos, como por ejemplo, tú eres un hijo de Dios, hijo del rey, del dueño del mundo. Por lo tanto, con ese que es bíblico, pero lo tomamos de una manera distorsionada por el pecado y queremos de pronto sacar provecho diciendo, yo soy un hijo de Dios y acá yo declaro y hago que no. ¿Y por qué dice? Porque yo soy un hijo de Dios. Mira el énfasis. ¿Se trata de ti? No, se trata de él. ¿Puedo decir que soy un hijo de Dios? ¿O saben qué digo así? Soy un hijo de Dios. Es distinto. Así, soy un hijo de Dios. Es distinto. La misma frase, yo lo digo de manera verbal, pero en actitud a veces somos así. Si hay algo de que gloriarnos, dice, es de conocerlo. No de ni siquiera de nuestra valentía, ni de nuestro dinero, ni nada de eso, sino de conocerlo a Él. Entonces Pablo dice, otra característica de un siervo por gracia es que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién predicamos, a Jesucristo como el buen hombre. No, a Jesucristo como
El Señor. Y esta palabra es simple y al mismo tiempo profundo. Porque nos hemos acostumbrado tan a la ligera a decir Señor, que a veces perdemos, de pronto no profundizamos en el significado. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, y esto está unido a lo que dice, sino a Jesucristo como el Señor. Y la palabra Señor es Kurios, y Kurios significa como el dueño y el amo. Yo te digo, ¿Pablo lo está diciendo de boca para afuera? No, o sea, él es el que dijo, para mí el morir es ganancia. Él es el que ha dicho eso. Que todo su currículum lo tiene por basura frente a haber conocido a Cristo. Él es el que ha dicho, estoy dispuesto a ser azotado a causa de mi Señor. ¿Me puede entender? Es ese Pablo. Y no creo que lo esté diciendo de boca para afuera, sino tenía bien claro que Jesucristo es su dueño, su amo, su Señor. De tal manera que él comprendió que él no es dueño de su propia vida. Pero ese pensamiento está bien clavado en nuestra sociedad. Tú eres el dueño de tu destino. El cristiano no puede pensar así. El dueño de nuestra vida ya no somos nosotros. ¿Es quién? Cristo. Es más, nunca fuimos dueños, porque siempre hay un amo. El pecado o Cristo. Éramos esclavos del pecado. Aunque decíamos que yo hago lo que quiero, tranquilo, el pecado hacía contigo lo que quería. Pero ahora tampoco podemos hacer de la gracia para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Eso es tenerlo como nuestro Señor, no como un buen hombre, tampoco como un milagrero, donde voy a orarle solamente cada vez que tengo necesidad, Señor, por favor, y pienso que es la lámpara mágica. No, Cristo es mucho más que eso. Él es el dueño de nuestra vida. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Entonces, un ministro, un siervo del nuevo pacto, un siervo de la gracia tiene que comprender, primero, que no se trata de él, de autopredicarte a ti mismo y mostrarte a ti, sino se trata de mostrar a Jesús como el Señor. Y luego dice, ¿y cómo nos tenemos que mostrar entonces nosotros? Porque de alguna manera las personas nos ven, ¿o no? Sí, ¿no? De alguna manera las personas nos ven. O sea, tampoco vamos a ponernos una máscara, una pantalla y decir, voy a predicar en anónimo, que nadie me vea. No, de alguna manera nos van a ver, pero ¿cómo nos tienen que ver? Ahí dice el texto. ¿Sabes cómo nos tienen que ver? Dice, y a nosotros, como a vuestros siervos por amor de... Si alguien tiene que decir algo de ti, si alguien tiene que ver algo en ti, que vea un siervo. ¿Y qué era un siervo? ¿Qué era un siervo? El jefe, no. Un servidor. El esclavo, un servidor. Siervo era Juan el Bautista, por ejemplo. El que dijo, no soy digno de amarrar ni siquiera la planta de sus calzados. Esos somos nosotros. Que nos vean como siervos, pero siervos a Jesús. Y tú dices, pero no vemos a Jesús. ¿Sabes qué? No vemos a Jesús, pero sí vemos a los miembros de su cuerpo. ¿Quiénes son los miembros de su cuerpo? Todos los de cada cuerpo. ¿Eres siervo para con tu hermano? Tu hermano, tu familia puede ver en ti ese corazón servicial, ese corazón dispuesto, ese corazón que está dispuesto a menguar muchas veces por favor del otro. El mejor ejemplo de siervo definitivamente es Jesucristo, que no escatimó, no se aferró a su gloria, se despojó de su gloria, de sus atributos, dicen algunos, divinos. Se hizo hombre como tú y como yo, y vino a ser siervo obediente, de tal manera que entregó su vida por mí. Debemos seguir esas pisadas, y eso sí pueden ver, que vean en nosotros. No que somos los super predicadores, no que somos los super papá, el super esposo, o el super no sé qué, o el super ministro de alabanza, le digo a todas las chicas de la alabanza, ¿no? O la super maestra de los kids o de los teens. No, que vean en ti un siervo, una sierva que está sirviendo a su Señor, pero sobre todo que vean a Jesucristo como el Señor. Esas son las credenciales de un siervo del nuevo pacto. No mostrarse a él, sino mostrar a Jesús. Y finalmente Pablo dice en el verso 6, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, ¿recuerdan Génesis? Él es el que resplandeció también nuestros.
Ese mismo Dios creador que dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que hizo las lumbreras, el sol, la luna y todo lo demás. Ese mismo Dios que dice, mandó una lucecita en nuestro corazón. ¿Dice eso? No. Leámoslo de nuevo. Dice, ese mismo Dios es el que resplandeció nuestros corazones. Siervo cristiano, esta noche te digo, Jesús ha resplandecido tu corazón. Ha resplandecido tu corazón. En el término judío, para eso resplandeció, había otro término. ¿Has visto la gloria de Dios? Para los judíos era el Shekinah en el tabernáculo. La gloria, la manifestación de Dios. Y Julito nos hablaba cómo bajaba Moisés todo reflector, ¿no? Y así bajaba, dice Moisés, ¿no? Y son cosas que Dios permitió, pero que apuntaba a algo mayor. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo está en tu corazón, resplandeciendo tu corazón. No estoy diciendo si Cristo ha mandado un foquito a tu corazón, sino si Él está resplandeciendo tu corazón, ese es ver la gloria de Dios. ¿Y de qué manera se manifiesta eso? En tu cambio de vida, en tu cambio de actitud, cuando el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia es derrumbada y comienza a salir un corazón de siervo. Eso es ver un milagro de parte de Dios. ¿Quieres ver un milagro de parte de Dios? Mira cómo eras antes sin Cristo y ahora mírate ante el espejo y di, Señor, antes yo no hubiera hecho esto. Antes ya hubiese pateado el tablero. Antes ya lo hubiese noqueado a este patrón. Antes ya hubiese hecho este trabajo por debajo de la mesa. Antes ya hubiese vendido lata por acero inoxidable. No. Pero ahora, no sé, no le encuentro explicación, pero sé que eres tú. Eres tú que estás resplandeciendo a mi corazón. Ese es un ministro del nuevo pacto. Eso puedo ver también en nuestro equipo de siervos que hoy día van a la 41. Y veo que muchas cosas que ellos hacen sin que se les diga nada, ¿no? Y uno dice, todo parece hormiguitas, ¿no? Haciendo y para acá, para allá. Y uno dice, y por hace poco alguien decía, ¿no? Antes yo decía, no, mi domingo es mi domingo. Yo también, créeme, yo decía, mi descanso es mi descanso, ¿no? Pero ahora veo que están ahí full, chambeando, lampeando. Hoy día hemos hecho un evento en la 41 con los niños. Y incluso no todas las personas nos van a tratar bien, ¿no? Como hoy día que varios que se queden inconformes. Yo también quiero bendición, yo también quiero, y parece una obligación y nos sentimos cortos. Y a veces algunos en su ignorancia de la palabra de Dios también usan palabras. Y a veces quieren salir nuestra carne y decir, ¡ey, ey! Y de ahí donde decimos, no se trata de nosotros, se trata de que ellos vean a Cristo. Pero no aguando el Evangelio. Pero nuestra mirada, nuestra respuesta ya es otra, con amor. ¿Me dejo entender? Y ahí te das cuenta que el Señor está trabajando tu corazón. Entonces Pablo dice, ese mismo Dios es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si de pronto, ahora estás haciendo lo que haces y estás sirviendo al Señor, que sea porque el Señor te ha iluminado. Que sea por eso. Que la única respuesta que cuando te digan, oye, ¿tú por qué sirves? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué actúas así ante esta situación? Digas, la verdad, ni yo mismo no lo entiendo, pero solo sé que Jesucristo tiene que ver en el asunto. Porque mis fuerzas no harían eso. Amén. Entonces, mis hermanos, para terminar, el siervo por gracia no desmaya porque su fortaleza está en el Señor. El siervo por gracia renuncia a todo lo malo, a todo lo oculto. El siervo por gracia no se predica a sí mismo. El siervo por gracia tiene a Jesús como su Señor. El siervo por gracia es siervo del Señor Jesucristo y de sus hermanos. El siervo por gracia ha experimentado la gloria de Dios en su vida. ¿Qué tal si oramos? Bueno, si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios por habernos llamado a su ministerio. Cerramos nuestros ojos en los lugares y decimos, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque nuevamente, Señor, nos muestras que no es una hazaña, no es una obligación servirte, es un privilegio, Señor. Que tú en tu gracia, tu misericordia nos has llamado,